a todos y a todas. Hoy queríamos convocaros desde Respirávila porque sabéis, la mayoría ya nos conocéis, que tenemos un programa de apoyo a familias de personas con discapacidad en convenio con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta y que en este programa que nos interesa pues daros lo que a veces nos pedís. Y en este caso sí que nos habíais demandado información sobre el tema que hoy nos ocupa, que es el patrimonio protegido de las personas con discapacidad. Ya hace tiempo que queríamos tratar el tema y ha sido la casualidad la que nos ha llevado a mantener contacto con Pilar Samaniego y poder realizar la charla de hoy. Así que estamos encantados de que se hayan aliado todos los astros y podamos llevarlo a cabo. Vale, pues nosotros queremos hoy presentaros a Pilar Samaniego de Tiedra y a su compañero José Andrés Barragán Sánchez, compañero de Consulting. Ellos dos son titulares, Pilar es titular del despacho de abogados y economistas Samaniego y Tiedra Consulting y tienen sede en Salamanca y en Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y tiene 2 posgrados que son en Dirección y Relaciones Laborales de la Empresa y Derecho Concursal. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional, 15 años, de más de 15 años ya, ¿no? Sí. Y bueno, en el ejercicio de la abogacía y en el asesoramiento legal. Además está especializada en materia concursal y es consultora laboral y especializada en consultoría de protección de datos, ahora muy en boga, ¿no? Bueno, sí, con el nuevo reglamento. En su despacho profesional, junto con un equipo multidisciplinar, pues están especializados en áreas de derecho mercantil, laboral, financiero y derecho de familia. Y es en este último área donde un poco se especializan en temas de familia. Además, es fundadora y presidenta del patronato de la Fundación de Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades del Desarrollo, Fundanet, que es una fundación que ha echado a andar hace poquito, un año, en Salamanca. Y entonces, pues ambas cosas le llevan a especializarse en el ámbito de las relaciones familiares y sobre todo en la protección de las personas con necesidades especiales. Y como no podía ser de otra manera, en la forma de proteger su patrimonio, con lo cual, pues bueno, lo de hoy ya viene un poco también a redundar en este área de proteger a las familias y a las personas con discapacidad. También en los procesos representativos de tutela, curatela, que muchos habéis oído hablar, incluso en la recuperación del derecho al sufragio activo. Entonces, os dejo con Pilar y con José Andrés y que nos cuenten. Por cierto, ella va a hacer la exposición de todo, así que, pues las dudas que surjan o los temas que queráis que luego se planteen, pues al final abrimos un coloquio y seguro que nos ayudan a resolverlo. ¿Vale? Eso esperamos. Muchísimas gracias. Os dejo con Pilar. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con todos vosotros. Dar las gracias a mi amiga Yolanda Luján, a Respirávila, que tan gustosamente nos han invitado a hacer esta jornada informativa y sobre todo también a la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno, a la cual pertenece este observatorio maravilloso de Ávila 1131. Para nosotros, como hemos dicho, es un placer y un honor estar aquí con vosotros. Y también quería de antemano hacer una pequeña coletilla final a nuestro currículum. Bueno, pues yo también soy madre de una niña con discapacidad, soy madre de familia numerosa y una de mis hijas pues tiene una discapacidad a nivel intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sé lo que es estar ahí sentados pensando cómo planteamos un futuro para nuestros hijos con discapacidad, porque ese planteamiento lo tengo yo de base también y lo quiero compartir con vosotros. Eso creo que es importante y lo cual nos aúna estar aquí todos juntos porque es un motivo más que nos une. En cuanto a la jornada que nos vamos a plantear de patrimonio protegido, es una figura jurídica que se creó en el año 2003. ¿Y por qué se creó en el año 2003? Pues bueno, nada es por casualidad, fue el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en base a las directrices también que venían de la Unión Europea, pues el Gobierno entonces que estaba legislando, pues promulgó y dictó esta ley. Si bien es cierto que es una ley muy corta, son 17 artículos,
Con lo cual dices, bueno, 17 artículos en una ley para nuestra profesión no son nada, pero lo que tiene es prolija en cuanto a su contenido. ¿Y por qué? Porque es un contenido muy arduo, de muchos requisitos legales, muchos condicionamientos y sobre todo después lo aúna con toda una serie de bagaje de tema fiscal. Y entonces ahí ya la gente entra con más respeto. Si bien es cierto que es una figura jurídica que viene funcionando desde el 2003, ha sido muy poco utilizada por las familias que tienen personas, hijos con discapacidad. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo que sea desconocido pues produce miedo reverencial. Os hemos dado unos cuadernillos que hemos tenido el gusto de prepararos, donde os explicamos el contenido de lo que supone una institución como es el patrimonio protegido, digámoslo así, y un modelo de escritura pública para que veáis cómo se realiza ante notario lo que es el contenido estándar, digámoslo así, de una escritura pública de patrimonio protegido en cuanto a su constitución. Bueno, pues vamos a dar paso, vamos a ver, me voy a poner hacia atrás para que lo veamos actualizados. Nos dicen que hay 3,5 millones casi de hogares con los cuales una persona tiene discapacidad. Ahí está el dilema. Los padres, cómo plantear el futuro, como antes hemos dicho, y, digamos, tutelar, proteger al hijo que tiene discapacidad, protegerle en el momento que los padres ya no estén, porque todos tenemos fecha de caducidad, y saber cómo le podemos dar un futuro económicamente lo más asegurado para, lógicamente, el hijo que es más débil, que es el que tiene discapacidad. Bueno, pues he puesto previamente el espíritu que recoge la ley, lo que llamábamos dentro del preámbulo, que son educar en las medidas de nuestras posibilidades, dependiendo del grado de discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual de nuestros hijos, explicarles, lógicamente, qué se necesita. Para vivir se necesita tener dinero. Y para tener dinero hay que saberlo controlar y administrar. Y en ese término es por lo que estamos hablando del patrimonio protegido, que la clave es la administración. Objetivos prioritarios de esta jornada, lo que queremos es que os llevéis un esquema claro de en lo que consiste el patrimonio protegido. Y con eso después se pueden ver y estudiar las distintas circunstancias de cada familia o de cada aportante, porque lógicamente entra ya dentro de un mundo de casuística. Lo que decimos, pues si cada persona es un mundo, cada familia es un universo. Entonces queremos aplicar y saber el qué, el cómo y el cuánto. Las finalidades también que tenemos aquí para conseguir, y eso es lo que queremos, es que hay que colaborar en la normalización de la vida de las personas con discapacidad, que es lo que quiere la ley, y también tener claro cómo se constituye un patrimonio protegido para atender las necesidades vitales de estas personas de las cuales hablamos. Bueno, la ley está promulgada en el año 2003, es la Ley 41/2003 de 18 de noviembre. ¿Y por qué se promulgó? Aparte de lo que hemos dicho anteriormente, porque era Año Internacional de la Discapacidad, porque ya el mandato de la Constitución española del año 75 ya decía en su artículo 49 que obligaba a los poderes públicos a desarrollar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos, que entonces se llamaban disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Bueno, son términos ya totalmente caducos, ya nadie habla de disminuidos, sino de personas con capacidades diferentes, ¿de acuerdo? Y lo que quieren es prestar una atención especializada y ampararles para el disfrute de sus derechos constitucionales. Esto no deja de ser un mandato muy importante, muy rotundo, pero lo difícil es plasmarlo en el mundo real. Entonces, por eso tenemos la ley que se publicó, ya como hemos dicho, en el año 2003, de 18 de noviembre. Y aquí os presentamos a los actores, ¿de acuerdo? Hemos hecho un esquema de los principales actores, que como veréis son varios y todos importantes. Tenemos el primero y esencial, que es el que constituye el patrimonio protegido, el constituyente, que al final
y obligatoriamente por ley tiene que ser aportante de bienes y derechos para ese patrimonio protegido. De nada vale decir una persona, quiero constituir un patrimonio protegido, pero yo no pongo ni bienes ni derechos. No, eso no es factible desde el punto de vista legal. Este primer actor, que es el constituyente aportante, da trámite a la figura del notario, que lo podemos constituir un patrimonio protegido en escritura pública ante notario, o también se puede constituir ante el juez, ¿de acuerdo? Y eso es en situaciones muy complicadas y que se dan y que en el mundo real son inusuales o muy poquito usuales, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el que tiene que ir ante el juez a constituir un patrimonio protegido es porque bien el tutor, guardador o los padres o representantes legales de la persona con discapacidad se niegan a que se constituya ese patrimonio protegido. Entonces, ante esa colusión de intereses, se puede ir al Ministerio Fiscal diciendo, mire, yo quiero constituir un patrimonio protegido en favor de mi hijo, digámoslo así, pero hay otro tercero que se opone, sea la madre o el hermano, y cuando hay un conflicto de intereses hay que llevarlo ante el Ministerio Fiscal, que es el que lo incoa ante el juez. Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria y en el cual el juez, en atención a los distintos intereses y valorando las situaciones y el patrimonio, y así como el administrador y el régimen de administración, determina ya después por resolución judicial. Bueno, la figura también clave y esencial, que es la primordial, es el administrador. Porque bien, todos queremos, como hemos dicho, proteger a nuestros hijos para que en un futuro nunca les falten bienes, por lo cual satisfacer sus necesidades prioritarias y vitales. Pues la figura del administrador, esa es la complicada. Primero, porque si puede ser, por lo general, los que constituyen patrimonios protegidos, el 99% son los padres o tutores, que se pueden ellos mismos designar como administradores, pero hay que prever un administrador, como digo yo, a futuro, porque bueno, los padres tienen una duración limitada en el tiempo y hay que prever reglas de administración y de sustitución para el caso de que si es el constituyente, el padre o tutor, quién va a regir después esa administración cuando ya no esté esa figura primeramente designada, que era el padre, padres o tutores, ¿no? Entonces, esa es la figura clave por esencia, porque hay que designar siempre una persona en la que se tenga una total y absoluta confianza. ¿De acuerdo? No, disculpa. Aquí. Y después la estrella de los actores pues es el beneficiario titular del patrimonio protegido, que es la persona con discapacidad. Aquí tenemos los principales actores. También quiero hacer hincapié en el Ministerio Fiscal, porque es el patrimonio protegido tiene que rendir cuentas, no el patrimonio, pero sí el administrador tiene que rendir cuentas, por lo menos anualmente, ante el Ministerio Fiscal, siempre rigiéndose por lo estipulado bien en el acta, en la escritura pública o en la resolución judicial en cuanto a las reglas de administración. Bueno, aquí hemos hecho una sucinta definición de patrimonio protegido, tal como viene en la Ley 41/2003, que es patrimonio protegido, ¿qué lo podemos llamar? Pues conjunto de bienes y derechos aportados a título gratuito, esa es la clave, que quedan afectos, juntos con sus rendimientos, a la cobertura o satisfacción de las necesidades vitales del discapacitado, sometiendo a los mismos a un régimen especial de administración, supervisión y también de tributación. ¿De acuerdo? Estos tres claves son la administración, supervisión y tributación. Es un régimen especial fiscal muy bonificado, pero para llegar a él hay que cumplir una serie de condicionantes y requisitos legales. Este patrimonio protegido que se constituye es un patrimonio protegido independiente del patrimonio del que tenga el propio persona con discapacidad, ¿de acuerdo? No confluyen en un mismo conjunto, sino que tenemos, digamos,
dos conjuntos. Uno, el patrimonio protegido, que se constituye, y otro, el propio patrimonio privativo que tenga la persona con discapacidad. Y también dejar mención, como no, como dispone la ley, que este patrimonio protegido no tiene personalidad jurídica, con lo cual no hay un CIF que lo pueda definir, igual que las comunidades de bienes pueden tener un CIF. Aquí los patrimonios protegidos no disponen de CIF. Pasa, por favor. Vale. Esta masa patrimonial, aquí disponemos, se encuentra protegida, como hemos dicho, por dos motivos. Por eso llamamos patrimonio protegido. ¿Protegido por qué? Porque tiene una serie de beneficios fiscales y porque su administración está supervisada, como bien disponemos aquí, por el Ministerio Fiscal. Beneficios fiscales, vamos a hacer una previa presentación que tenemos, pues pueden ser, de hecho son importantes, tienen tratamiento fiscal en cuanto a exenciones, beneficios y deducciones y reducciones en el impuesto de la renta, en el impuesto de sociedades y sobre todo también hay que tener, que es importante, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Esta masa patrimonial separada e independiente, como hemos dicho, del propio patrimonio privativo que tenga la persona con discapacidad, lo queremos dejar bien aclarado y que quede resaltado este término, y es una aportación, como bien hemos dicho antes, siempre a título gratuito, por lo cual tiene una naturaleza de donación. Una parte va a tributar por el impuesto de la renta y otra parte va a tributar por el impuesto de donaciones. Bueno, la supervisión, ¿en qué consiste? Hemos dicho este actor, el Ministerio Fiscal. Bueno, pues aquí el Ministerio Fiscal tiene una supervisión importante en tres puntos que hemos dejado claros para tener ese esquema organizado en nuestra mente. Tiene un control de legalidad general en la constitución y forma del patrimonio protegido, al estar legitimado este Ministerio Fiscal para actuar tanto de oficio como a solicitud de cualquier persona, siendo oído en todas las actuaciones judiciales que afecten siempre a esta figura jurídica del patrimonio protegido, aunque no sean instadas por el propio Ministerio Público. Es lo que hemos explicado antes, que puede haber como un tercero que quiera constituirlo y otro miembro familiar que se niegue a esa constitución. Pues ese conflicto de intereses se resuelve en sede judicial y va de la mano del Ministerio Fiscal. Una supervisión, otro segundo punto que queremos dejar evidente, es que este Ministerio Fiscal tiene una supervisión permanente y general de la Administración del Patrimonio, a través de la información, como hemos dicho antes, periódica que el administrador debe remitirle. Esto ya en las reglas propias de la organización de la Administración, si dispondrá que rinda cuentas, tiene cierto paralelismo anualmente como hace el tutor. El tutor tiene que rendir cuentas anualmente como mínimo ante el juez que constituyó la tutela y aquí el administrador del patrimonio protegido tiene que rendir cuentas como mínimo anualmente ante el Ministerio Fiscal. Pero el Ministerio Fiscal es lógicamente aquel que pertenezca al partido judicial donde resida la persona con discapacidad. Y por último punto que queremos señalar es que este Ministerio Fiscal tiene una supervisión también especial en cuanto a las circunstancias concurrentes que lo hicieran preciso. Puede solicitar del juez también la adopción de cualquier medida que estime pertinente, siempre en beneficio de la persona con discapacidad. Vale, pues la pregunta también esencial en esta jornada que estamos dando hoy, ¿quién puede constituir el patrimonio protegido? Pues la propia persona con discapacidad, siempre que tenga capacidad de obrar suficiente, puede ir y constituir el patrimonio protegido bien ante notario y si hubiera un tercero que se opone, se dirime esa oposición ante sede judicial, como hemos dicho antes. Bien, puede también constituirlo sus padres, sus tutores, sus curadores. Si es que la persona con discapacidad no tiene capacidad de obrar suficiente, el guardador de hecho o una tercera persona con interés legítimo, pero estos tienen que tener un parentesco, como dispone la ley, para obtener esos beneficios fiscales de los cuales hemos hablado antes. ¿De acuerdo? Entonces,
Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis porque hay muchas figuras jurídicas como son el tutor, el curador y el guardador de hecho. Vale. El tutor es aquella persona que representa siempre, primero, es designada por el juez en procedimiento judicial que se inicia, se tramita en favor de la persona con discapacidad porque no tiene capacidad de obrar suficiente. El tutor es su representante legal para todos los actos de vida de la persona con discapacidad y al cual el tutor se debe a él, a defender sus intereses vitales, económicos, de toda índole. En cuanto al curador, el curador es otra figura jurídica que dispone el Código Civil, pero el curador también se determina por resolución judicial, pero el curador lo que hace solamente es la administración patrimonial de los bienes de las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Tiene un régimen mucho más limitado en cuanto solo se centra en la administración de bienes de aquellas personas con discapacidad que no tengan capacidad suficiente para administrarla, su patrimonio o sus bienes. Y después el guardador de hecho es una figura muy amplia legal que reconoce como tal aquella persona que conviva con la persona con discapacidad y conviva y la cuide de forma diaria y conviva con él. Y bueno, tercero, con interés legítimo, pues como hemos dicho antes, tiene que ser todos aquellos que tengan un grado de parentesco con la persona con discapacidad, ya sea, hemos dicho, padre, tutor, curador o guardador y aquellas personas familiares que estén dentro de la línea recta o colateral hasta el tercer grado, es decir, padres, hermanos, tíos y sobrinos. ¿De acuerdo? Vuelve para atrás, que hay aquí una pequeña coletilla. Bueno, hemos dicho antes, y quiero recalcar, que todo aquel que constituye el patrimonio protegido tiene a la vez que aportar bienes y derechos a título gratuito, ¿de acuerdo? Que sean el número suficiente y adecuado para este fin. Para el fin que es el fin de que la propia persona con discapacidad tenga medios de los cuales valerse para poder satisfacer sus necesidades vitales diarias. Aquí hacemos una pequeña también transparencia referente a las diferencias de si lo constituye un guardador de hecho o lo constituyen los padres o tutores o curadores de la persona con discapacidad. Vale. El guardador de hecho, como hemos dicho antes, es aquella persona que convive y cuida diariamente de la persona con discapacidad. Puede promover la constitución de este patrimonio protegido y dona bienes suyos al patrimonio protegido de esta persona. Pero también tienen que ir aquellos bienes que la persona con discapacidad haya adquirido por herencia, tiene que ir al patrimonio protegido. Si bien es cierto que el destino sobre estos bienes que adquirió previamente la persona con discapacidad por herencia, de estos bienes el guardador de hecho no puede disponer. Es decir, que los bienes que el propio titular del patrimonio protegido haya adquirido previamente por herencia, esos bienes no pueden tener un destino sucesorio por parte del que constituya el patrimonio protegido. Es una salvedad que es importante también de hacer, porque para el resto de las personas que pueden constituir patrimonio protegido, pueden después disponer de los bienes que entran en el patrimonio protegido y proponer también la sucesión de estos bienes en favor de terceros que sucedan a la persona con discapacidad. En cuanto a los padres, tutores y curadores, pueden constituir el patrimonio protegido sin ningún límite, bienes y derechos sin ningún límite, tal como así se entiende de lo que dispone los 17 artículos de la ley.